y por supuesto iba a dar la respuesta a Arturo Uslar. No le habían dicho nada. Y Ramón Velázquez. Y Ramón Velázquez, exactamente. Sí. Y entonces en ese momento, cuando dan el cuadro, le dicen a Zapata que hable. Y de las veces que yo lo he oído improvisar, me ha impresionado tanto. Es decir, generalmente uno se acostumbra a que una persona sea muy inteligente, o muy fastidiosa, o muy culta. Entonces esas cosas que no te cuadran. Pero cuando él terminó lo que había dicho, que duró como muy pocos minutos, 3-4 minutos, yo sí le pregunté, Zapata, ¿tú venías en el carro pensando que tú tenías que decir eso? Me dijo, no, porque no me dijeron que yo tenía que hablar. Entonces yo te pregunté, ¿cómo funciona eso? Y de verdad... Por eso digo que es una metodología tú dirías que no es tal, ¿no? Mira, vamos a hacer preguntas, ¿por qué no? Uno sabe que no se nace pintor, eso se nace y después se hace trabajando, que es lo que hace un pintor. Pero esa cosa de decir exactamente ni una palabra más ni una palabra menos, tan seria como dijiste, sin pensarlo no, sin haberlo preparado, ¿cómo se logra? Porque fue increíble. Por eso te digo, también en la pintura uno mismo no sabe cuál va a ser el resultado final del cuadro, Sí. Porque se comienza un cuadro en una forma y se termina en otra. Vamos a poner como ejemplo este cuadro, por ejemplo. Este cuadro es el que hace de portada al catálogo que el diario El Carabobeño hizo de mi exposición que se inauguró el 19 de abril. Este catálogo circuló encartado en El Carabobeño, es decir, que miles y miles de personas... Es una maravilla eso. Un procedimiento increíble, felicitar al Carabobeño. Que un periódico lo halague a uno así, de esa manera, por el solo hecho de que uno le está brindando una exposición para su galería, ¿no? Por cierto, y que ellos tú me están dijiste brindando su galería para que uno es exponga. importante que se diga que El Carabobeño, periódico que estimo muchísimo y que leo, tenga un espacio que tú me dijiste que era muy digno y muy bello. La galería es sumamente hermosa. La galería es el Centro Cultural Eladio Alemán Sucre, que es como se llama, pero depende del Carabobeño, pertenece al Carabobeño. Yo mostraba el cuadro porque este cuadro, con toda seguridad, yo lo empecé en una forma y lo terminé en otra. Este es un cuadro que no tiene nada que ver, seguro, ya terminado, con el cuadro original que yo hice. A mí me ha pasado de ir al estudio de Zapata, a la casa de Zapata y Mara Camerlati, su compañera y una extraordinaria periodista, y decir, mire Zapata, yo vi hace un mes o dos un cuadro que tú tenías en el estudio que era así. Dice, no, eso ya no existe, pero te voy a enseñar lo que está ahora. ¿Por qué es eso? Porque fíjate tú, tenemos aquí mucho material. En esta revista es una cosa muy curiosa, en la revista Exceso, la revista de Benami Finman, en la entrevista que ellos me hacen a mí, y yo voy a mostrarlo el detallito aquí, porque es una casualidad lo que te acabas de decir, que es donde tengo el dedo puesto. Ahí estamos posando toda la familia, y hay ese cuadrito azul, ¿no? Ese no existe ya. Y en el momento ¿Qué era eso, Zapata? Eso era como un soldado griego, ¿no? Que estaba de perfil sobre un fondo amarillo. Y después de que fue fotografiado con nosotros, estaba ahí en la sala de mi casa. Es decir, era un cuadro que a mí me gustaba mucho porque si no, no lo tuviera ahí. Y me puse un día a verlo después. ¿Y te disgustó? Y lo agarré, lo subí al taller y lo pinté todo de amarillo y ya no existe sino el rectángulo amarillo, y ahora voy a ver qué meto dentro de ese rectángulo amarillo, que tiene que ser mejor que el soldado que antes había. Claro, lo normal sería que yo ese cuadro lo dejara y me hiciera un cuadro nuevo, que me va a llevar además tal vez menos tiempo, y siempre existe la posibilidad, porque los cuadros después de todo son objetos, y como objetos que son mercancía, existe la posibilidad de que ese cuadro se venda a tanta gente que le gustaba, porque le gustaba mucho a la gente. Pero yo eso no lo tomo en cuenta a la hora de pintar arriba de un cuadro, y yo pinté arriba del cuadro sin considerar nada de eso, y ya veremos si el cuadro nuevo va a ser mejor que el que tapé. Bueno, eso
no se sabe, pero para los que se llaman, que te echan incienso, entre los cuales me incluyen, de Maro Torres y todos los venezolanos y las venezolanas, entonces nos parecerá, ya aunque sea porque sí, nos parecerá mejor, aunque tú sabes que no es verdad, cuando a mí no me agradaba más lo que había antes. Ahora, me dicen que tú hablabas del tiempo, que tú podías pintar un cuadro en 14 horas, en 2 horas. Yo supongo que el de Uslar fue el de menos horas, porque me dijeron que fue tarde cuando te llamaron, me lo dije. Sí, pero no tarde de un día, como tú dijiste, tarde de varios días y dio margen para mandarles el marco. No, por favor, no me desmientas en público. No, en desmedro tuyo, además, no, por favor, no. Pero estoy desmintiéndolo para que no quede en desmedro de quien hizo el marco, que era un marco muy bien hecho y muy bello. Por cierto que sí. Claro. Últimamente estás cuidando demasiado los marcos, tú te has vuelto así de esos pintores. Bueno, porque cuando falla el dólar, el marco siempre respalda. Bueno, porque hablando del tiempo, de verdad que me gusta hablar del tiempo y me gusta hablar de relojes, me encantan los relojes. Pero yo, no los relojes, a mí me gusta un reloj que además de que sea hermoso, de la exactitud, y me gustaría más que los venezolanos seamos exactos en todo, y sobre todo en la hora. Y cuando hagamos algo no nos diga, mira, sí mi amor, hazme tal cosa, sí mi amor, yo te lo hago, llámame mañana. Entonces eso es horrible, y por eso una de las, digamos, los asistentes de que más o menos yo pueda trabajar mejor, porque tengo un Omega Constellation que me da la hora, me dice son las 4:20, y yo digo a la gente, mire, ¿cómo no podemos conversar de 4 a 4:10, y miro mi Omega y me dice, esa mujer sí es maleducada, no, lo que soy es bien educada, el maleducado es que nos quita el tiempo y que no tiene un Omega para decir, ella me dijo 10 minutos y ya voy por la media hora y todavía no le he dicho lo que quiero decir, porque yo te quería decir, porque yo te digo y porque yo, eso es lo que hace más difícil el trabajo. Ahora, damos, como nosotros hablamos, yo por lo menos tan coherentemente, sí. ¿Cómo fueron las diferentes ciudades? Yo traje, pero lo traje, no se pudo pasar porque yo traje Betamax de todo lo que hemos hecho, claro, lo que tú has también hecho, es en las 3 diferentes, muy diferentes ciudades de Estados Unidos, pero en todo caso se los ofrezco porque me lo van a pasar a Betacam para que pueda ser visto. Tenemos trozos de los discursos en último lugar, pero en primer lugar los cuadros que se ven bastante bien, que fueron hechos no de una manera tan profesional. ¿Para ti fue diferente o simplemente a ti te decían, bueno, hoy tienes que viajar a Nueva York y de decir lo que la gente siempre dice, y además de todo tenemos a Zapata al final, así como los dulces, ¿no? Los postres, y fue así después en Nueva York, y fueron experiencias diferentes? Bueno, sí, afortunadamente distintas, porque no hay nada peor que repetir las mismas cosas siempre. Puede ser que los cuadros en cierta medida me parezcan a mí mismo, que soy el autor repetitivos, porque eran los mismos cuadros. Pero me permite decir, el hecho de haberlos puesto y expuesto de maneras diferentes, tanto por el espacio como por la manera de cada persona que montaba, pues, de cada curador. Claro, sí, hay diferencia en el montaje, pero también hay diferencia en los cuadros, porque eran tantos cuadros, eran 75 obras. Y no en todas partes. No cupieron las 75 solamente en el Museo de las Américas. Pero 75 obras, ni yo mismo, siendo mías, las voy a ver en una tarde. Eso es muy difícil, ver 75 cuadros, y eran 75 cuadros. De modo que siempre había cuadros que los veía yo casi como nuevos, porque desde que los pinté no los había vuelto a ver. Esa exposición de Washington, que fue donde comenzó todo este viaje. El periplo americano del lado este, ahora tenemos que comenzarlo del lado oeste. Claro, es cierto que me fue solicitada a mí como autor de los cuadros, pero le fue solicitada a Sofía como directora del museo que lleva su nombre, con la intención no muy velada de que el museo cargara con toda la responsabilidad de montaje de los cuadros, de clasificación, de catálogo, de meterlos en unas cajas, de hacer las cajas, de seguro,
de envío, eso, hacer una exposición fuera de Venezuela Sí, es verdad que complicadísimo. pasar las aduanas. Claro, y fueron muy vivos en Washington, cosa que no es noticia para nadie, porque todo el mundo sabe que en Washington son vivos, porque dijeron vamos a dejarle ese trabajo todo a Sofía, y quedamos nosotros muy bien, como que invitamos a un artista venezolano a exponer, y todo funcionó perfectamente porque el Museo de Sofía, que es Sofía, cumplió cabalmente, Bueno, lo que hay que no hacer. solamente para Washington, sino que después la exposición fue a Nueva York y después fue a Miami, Y siempre, ahora, claro, con la ayuda también de la CanTV, que puso con de su parte, con una gran ayuda de la que puso de su CanTV. parte la parte contundente de la exposición. No es que yo no considere contundente esto que llaman la curaduría, pero el dinero nunca está de más. Bueno, en los museos en este momento y en todas las instituciones culturales está muy de menos. De menos, totalmente. En Pero este momento de hoy no nos han pagado desde diciembre. fíjate tú, eso es realmente grave y demuestra... Es un mensaje no a García, sino a la gente que todo el mundo nos llamamos de un museo de autor. Cobraste, aunque sea un dosado. Pero ¿no? eso demuestra la enorme vitalidad de la cultura, porque la cultura es tratada, diríamos más bien maltratada de ese modo, no nada más en Venezuela, sino prácticamente en todas partes. Posiblemente en Venezuela peor, pero de todas maneras en todas partes la cultura corre con mala suerte en ese aspecto, y sin embargo la cultura sobrevive. Yo no sé si eso lo hacen para acabar con la cultura, y sin embargo la cultura sobrevive, o si es que no entienden los problemas de la cultura, y sin embargo la cultura sobrevive. O a lo mejor la cultura vive mejor en esas circunstancias difíciles que en la bonanza. Nosotros no tenemos punto de comparación para saberlo, porque bonanza no ha habido nunca en el campo de la cultura. No, realmente a mí me molesta mucho tener que decirlo, pero es verdad, se pierde tanto tiempo que podríamos hacer cosas para todos nosotros, porque no es solamente los museos, son las compañías de danza, las de teatro, los de los libros, todo ese sector que en ningún discurso presidencial o ministerial la palabra aparece, lo que casi quiere decir que debe ser la última también en los presupuestos, nos hace cómplices cuando le dice, bueno, pues ¿cómo voy a trabajar pues si no me pagan? Bueno, pero bueno, se trabaja y es verdad, es a pesar de eso, y quizás por eso mismo es trabajamos. Verdad. Sin embargo, en la exposición que Alirio Palacios y yo vamos a hacer en México, en el Museo José Luis Cuevas, es con el apoyo del CONAC y de la Cancillería. Sí. Entre el CONAC y la Cancillería. No, siempre hay buena voluntad, si es que claro, eso es... Más buena voluntad que dinero, pero el CONAC, en el caso mío específico, porque Alirio se ha defendido también en otros frentes, porque sí, uno tiene que hacerlo, ¿no? Una exposición fuera de Venezuela es costosísima, eso es una cosa que no la puede costear de ninguna manera el artista, si no es una empresa privada muy poderosa o el gobierno, la exposición o ambos. De hecho no se puede hacer. Alirio también se ha defendido bastante y yo sigo contando con el apoyo del CONAC sobre todo y de la Cancillería para la exposición. No, mira, estos cuadros son de hay que decir la verdad, es que Milagros hace milagros para las claro, exposiciones, hay que reconocerlo, y creo lo que también, es decir, el CONAC no creo que no tenga la menor intención de que eso que ellos administran la cultura funcione mal, pero es así. Pero yo espero que el CONAC colabore con el catálogo, entre otras cosas. Aquí está el cuadro. El catálogo no está listo todavía. Este es un cuadro de los que van a ser expuestos. Los cuadros que van a ser expuestos en el Museo Cuevas, de los cuales este es uno de ellos, son cuadros tomados, son 18 cuadros, son tomados de caricaturas, son caricaturas publicadas en el Nacional y que yo he convertido posteriormente en cuadros. Aquí está otro de los cuadros. Lo que pasa es que visto así, yo no los recordé. Porque son caricaturas que ya no se reconocen porque se han vuelto completamente cuadros, pues.
no tienen letras, etcétera. Hay caricaturas que conservan sus letras. Por ejemplo, recordar qué fumeto tendría o qué texto? No, porque ese de las dos cabezas tenía varios fumetos y en cambio tenía uno de tipo político relacionado con el Día del Padre. Por eso el cuadro se llama ahora Paternidad, que generalmente los pintores pintan maternidades. Esta es una paternidad. Claro que sí, es una paternidad irresponsable, porque estoy segura que en esta barriga hay otro. Seguramente, porque lo que pasa es que la paternidad a que se refería era la paternidad irresponsable, que es la que reina en nuestro país. Yo no te puedo seguir la corriente porque tendría que explicar a qué paternidad se refiere la caricatura y entonces vamos a quedar como que estamos diciendo eso y no es esa la intención. Eliminé el texto, la caricatura, el original, va a ser expuesto también en el Museo Cuevas. ¿Ah, sí? El original, claro, y al lado del original de la caricatura, el cuadro, de modo que va a haber caricatura y óleo. Son 18... ¿Y Alirio que va a ser solamente o también dibujos además? Él tiene dibujos grabados intervenidos. ¿Sí? Yo no los he visto. ¿Son ustedes dos? Nosotros dos nada más, en dos salas distintas, es decir, que son dos exposiciones, no es una sola exposición de los dos, sí, sino dos exposiciones que se inauguran el mismo día en el mismo museo, el 17 de junio, en el Museo Cuevas de Ciudad de México. Esa exposición la hacemos nosotros atendiendo una invitación personal que nos hizo a nosotros Cuevas cuando estuvo aquí en Caracas la última vez. Él nos invitó a exponer en el museo. Nosotros no le hicimos mucho caso, en el sentido de que nos distrajimos y de repente un día dijimos, ¿y por qué nosotros no aceptamos la invitación que nos hizo Cuevas? Y hemos venido haciendo a través de la Cancillería las gestiones necesarias para dejar todo ultimado al extremo de que ya es definitivo que el 17 de junio exponemos. Uno trabaja con el material que tiene y con el entrevistador y la entrevistadora que tenemos. Y aquí veo que es de un compañero que se llama Omar Pérez, que no es el compañerito Omar Pérez, sino otro Omar Pérez. Espérate, chico, me están diciendo una cosa muy seria. Yo creo que la mejor cuña de la canté, amigo, la hizo ya la hicimos, la hizo Pedro León. Decir que el Movilnet o hay más teléfono y todo es nada al lado de que una empresa se ocupe de la cultura. Y todas estas exposiciones han sido posibles gracias a la CanTV, a su presidente, a su gerente general, Álvaro Benavides, a Gustavo Rose y a todo el entusiasmo de todo el equipo que desde la exposición que se llamó, ¿cómo se llamaba la de la computación? ¿Cómo se llamaba? Los ciberdibujos, pero los ciberdibujos. Mira, aquí está la CanTV. De los ciberdibujos. Aquí en el catálogo también, de Valencia también figura la CanTV, porque aunque el carabobeño es quien organiza la exposición y es en sus salas, la CanTV prestó todos los videos y todo eso de los ciberdibujos. Eso estaba en exhibición ahí. ¿Cómo es eso? Si los dibujos son... no los originales, los videos. Ya me pusiste de mala. Y el mismo video que había ahí en la exposición de tu museo. Cuadros están incomodatos por unos siglos en el contemporáneo. Como está pasando aquí a la audiencia para que lo sepa. Y además, una obligación de los comodatos generalmente es que los cuadros sean exhibidos, que no guarden, que no duerman el sueño de los injustos, de los castigados en el sótano. Sí, claro. ¿Y cómo funciona un comodato? ¿Qué es eso? Comodato, tú me quieres preguntar, curaduría comodato. No, como un dato que yo quiero tener para mi conocimiento. Mientras menos se sepa, mejorando. O sea que tú no sabes tampoco. Yo sí sé, está claro, ya yo entendí. Por desgracia, no sé si el que presta lo sabe. No, claro, pero lo que está claro es que esos cuadros no salen más nunca de ese museo. Tú prestas un cuadro además si el museo lo acepta, para que te lo cuiden y lo muestren. El comodato puede ser no menor de 10 años, porque lo que significa que la persona que lo presta, lo que quiere, que usted sea su guardamueble, usted le pague el seguro, usted además lo cuida, porque además si cae una cosita de polvo así, que en su casa le cae mucho, el museo es el responsable. Nosotros aceptamos muy pocos comodatos, sino aquellos artistas que nosotros podemos exponer, que nos hubiera gustado tener, o que, por ejemplo, que es un cuadro que nos gusta mucho,
pero no tenemos posibilidad de adquirirlo. La persona no quiere venderlo, se va fuera del país y se queda con nosotros. Nosotros tenemos 2 reverones bellísimos que están en comodato y que cada vez que hay una exposición de reverón pedimos permiso a la señora, y que es una señora que vive en el extranjero, y ella lo presta bien a través de la Galería Arte Nacional. Entonces, es muy claro el comodato, pero que mucha gente da el comodato es como cuando la gente presta los cuadros, Pedro León, y te los aseguran. Dicen, el seguro de mi cuadro de Pedro León Zapata es 23 mil millones de dólares, que va a decir una cosa así. Y uno dice que uno está absolutamente claro que esa persona muere de deseo de que el cuadro se pierda, de que el cuadro le pase algo para cobrar seguro, ¿no? Sí. Así que eso está más que sí, claro. Pero cuando uno hace una exposición en el exterior y tiene que ponerle precio a los cuadros con la finalidad de que los cuadros vayan asegurados, lo normal, lo lógico, lo correcto, sobre todo la atención a la persona que está gastando en todo lo demás, es que uno le ponga un precio bajo, para que el seguro sea también lo más bajo posible, porque encima de que están pagando el transporte, de que están pagando los cajones que ha metido eso. Los pintores serios nunca me han sobrevaluado sus obras, permitiendo así a la institución y a los otros museos de exponerlo, porque el seguro se lleva una parte inmensa. Un precio mínimo, porque si no el seguro, naturalmente va a ser el único verdaderamente ganancioso del asunto, a menos que los cuadros se pierdan y el pintor tenga la desdicha de recibir ese montón de millones de dólares porque se le perdieron los cuadros, ¿no? Lo cual sería una injusticia increíble que provocaría una envidia inmensa en los demás pintores. ¿Por qué no se cayó el avión cuando llevaba mis cuadros y se viene a caer ahora que llevaba los cuadros de ese mediocre, dice, que ahora es rico? Por cierto, sin ninguna cosa, cuando yo empecé a hablar de Omar Pérez, era el título que él le puso a una entrevista, que fue muy anterior, él no la hizo recientemente, ¿no? Sí, es la entrevista que aparece en el catálogo de la exposición de Valencia. Entonces dice el venezolano, dice Pedro León Zapata, el título es así, acabo de verlo, porque tú me lo acabas de traer: el venezolano es un gran mamador de gallo, pero no tiene verdadero sentido del humor. Y la cultura es elitesca porque se reduce a pequeños grupos, porque sin duda aquí a la gente le gusta más el béisbol. Pero el béisbol es culto también, ¿no? Naturalmente, claro que sí. Esas son cosas para ponerme a mí mal con el béisbol, que ponerlo uno mal con el béisbol. Bueno, eso te iba, ahí está, tu presidencia utópica hubiera fracasado inmediatamente. Afortunadamente, en este momento, no es el béisbol lo peligroso, sino el fútbol. El fútbol es el que, hasta que ocurra lo que va a ocurrir en Francia, va a ocupar la mente de todo el mundo de una manera realmente total. Imagínate lo que le pasa a esta inculta, que no entiendo lo más mínimo, y que oye en su casa, ¡oh! Ahí yo entiendo que la pelota entró, ¿no? Ahora sí, eso es lo único que llego, hasta ahí llego yo, ¿no? Pero hablando de intelectuales, el fútbol es un deporte que arrastra multitudes aparentemente mayores que aquellas que arrastra el béisbol a nivel mundial, como eso a nivel D, para decir yo también algo a nivel D. Pero el béisbol es un deporte que en Venezuela es popularísimo y sin embargo es un deporte sumamente intelectual. Eso me decía Carlos, sí. Yo no entendía por qué. El béisbol casi no ocurre en el campo, sino en la mente de los jugadores. Parece que hay que saber una cantidad de cosas. Claro, y en la mente del público. Entonces, cuando el pitcher está con la pelota en la mano y se la cambia de mano, ¿Tú entiendes? y la pone así, yo medio entiendo, sí. y la pone por aquí y voltea primera y todo aquello, no está pasando nada, aparentemente, y el público está rugiendo. ¿Por qué ruge el público? Por lo que está pasando dentro de la cabeza del pitcher, ahora, en la cabeza ¿cómo entiende del bateador? Eso? Que entonces sería arte conceptual. Ese es un deporte conceptual. Es un deporte. Eso claro es lo que toca decir. Totalmente conceptual. Y entonces, ¿cómo lo entienden? Porque es decir, en casa hay dos cosas que no me permiten ver más nada. Además, yo veo, cuando se hace televisión, uno además no ve televisión, ¿no? Es lo siguiente: cuando es el quino, mi casa se para. Y cuando es fútbol, el béisbol se para.
Sí. Y tú pueden tocar timbre, teléfono, llamar desde... Ahora te digo una cosa, nada. yo el quino sí no lo entiendo, eso está mucho más allá de mi capacidad. El quino... Yo no he podido. El quino es un problema de tipo intelectual inalcanzable para personas de mentalidad débil como la mía. Como la nuestra. Yo no puedo. No, yo con el quino ahí no puedo. Pero me el permite béisbol compararme contigo. Sí lo medio entiendo. De donde se deduce... Pero es que tú que eres un andino, pueblo- ya no se juega béisbol. Pero se juega quino. Ah, es quino mucho sí. más complicado. que Oye, el ¿cómo béisbol, que se juega? naturalmente. Sí. La Entonces, Lotería del Táchira nos regaló un ha autobús. patrocinado cosas, naturalmente, como va uno a negar el quino. Entonces resulta que el quino Ajá. y el béisbol son ejercicios intelectuales que el pueblo venezolano practica con una maestría extraordinaria. Si esa misma maestría, por influencia de los medios, incluido naturalmente en primerísimo lugar este La medio televisión. que es la televisión en el cual estamos, si ese esfuerzo se orientara hacia la cultura, hacia la pintura, hacia la poesía, el pueblo venezolano entendería de pintura y de poesía inmensamente, porque la pintura y la poesía son mucho más fáciles que el béisbol. El béisbol es complicadísimo, es muy enredado y la gente Me has entiende. dejado como eso que llaman autoestima bajísima, porque no entiendo ni el La gente quino ni el entiende- béisbol. porque es Ni el muy difícil fútbol. entenderlo, no te dejes avergonzar porque eso es muy difícil entenderlo. El béisbol es complicadísimo, no solamente verlo en el campo y entenderlo, sino agarrar un periódico y ver el montón de frases en clave, absolutamente dadaístas y surrealistas, que emplean los críticos de béisbol cuando se refieren a cómo va el campeonato. Bueno, Eso no lo entiende como nadie. la crítica de ciertas personas sobre la pintura, yo no las entiendo. Bueno, pero sí, pero el pueblo entiende en cambio a los cronistas deportivos cabalmente, hay una comprensión absoluta. Los cronistas deportivos le dan al pueblo lo que el pueblo quiere y el pueblo entiende a los cronistas deportivos. Yo creo que los críticos de arte deberían aprender de los cronistas deportivos y los artistas deberían aprender de los deportistas para ejercer la intelectualidad con esa maestría con que la ejercen los jugadores de béisbol. Por cierto, hablando tú de fútbol, se me acaba de ocurrir algo que vamos a hacer en el museo y los invito una vez. Nosotros tenemos los grandes afiches, estaba Miró todavía, uno de los últimos que hizo Miró. Vamos a poner todos los afiches que se habían hecho hasta ese año de los grandes juegos de fútbol. Son bellísimos, vistos por los grandes artistas. Acabo de anotarlo para hacerlo cuando empiece el mundial. Hay el de Miró, que además fue utilizada como estampilla. Como estampilla, exacto. Y utilizaron como estampilla también con una cantidad de colores y de... Claro, cuando hicieron la Feria de Sevilla. Eso fue realmente una cosa extraordinaria. Y es muy bueno porque es una lección más que los españoles nos dan. Bueno, aquí tenemos, tú no la viste, porque tú estabas celebrando el final de un curso que diste, que fue de... Ay, como se me olvidó Dibujar y pintar con zapatas, se llamaba el curso. Pero la gente, yo creo que es el tercero que tú das, ¿no? Allá. Sí. Y ahora estaban pidiendo uno, yo no sé si yo te lo dije, que porque a ese curso van gente muy diversa y van muchos profesionales que están altamente cansados de un exitoso trabajo, porque los que no tienen trabajo no tienen otras cosas que hacer, pero entonces dicen, queremos algo maravilloso. Van arquitectos, van médicos, van personas de lo que llamamos una cierta quinta, sexta hectáreas de edad. Y entonces fue un fin de curso y Zapata nos piden un diploma por asistencia. Entonces, el diploma lo hizo Zapata. Y eso fue otra cosa. Yo lo fotocopié. A cada persona Zapata le hizo un dibujo alrededor del logo del museo. Y fue así una fiesta popular. Aquello fue una fiesta. Totalmente popular, y entonces Julia Cohen, que es la que se encarga ahí del curso infantil, la directora que es donde funciona el taller, les pidió que llevaran para ese último día, bueno, pues cada siempre te llevan mucha comida. Que llevaron un plato preparado por ellas mismas. Entonces llevaron comida en grandísimas cantidades, y aunque yo comí lo que me dejaron comer, porque las cosas
No, yo que vi, tenían mayor demanda, yo no las pude ni siquiera probar. Porque estaba firmando. Porque estaba firmando. Pero agarraron y el postre, por ejemplo, no me lo pude comer, pero me dieron montones, una bolsa de postres, y me los comí todos en la noche. Bueno, me fui a pero mi tú casa, sabes los que abrí y me los a mí comí me todos. dijeron, a usted que le mandaron, yo tenía estaba Sí. organizando otra exposición y no pude ir. Yo vi la preparación y dijeron, no, ahí le mandaron unos dulces, pero eso fue también, ¿cómo ¿Y se se llama? comieron? Conceptual, no, eso desapareció. Eso fue de Zapata, me dijeron, eso fue de Zapata. Claro, en mi Y tú cumpleaños. le diste una visita guiada. Hicimos una visita Aquí guiada tienes el último el día catálogo, porque a eso es la esta, última. a el- esta el nuestro. exposición que está ahí en el museo, que es la exposición de arte español del siglo XX. Pero no pudimos ver toda la exposición No. porque eso llevaría mucho tiempo. Tiene que Además ser yo hablo 300 demasiado. horas, tú sabes. Hablamos de este cuadro, hablé bastante, de este cuadro de Picasso. Hablé mucho cuando lo estuvimos ¿Cómo viendo. reaccionó la gente? Aparentemente a ellos este también lo vimos. ¿Les gustaba? De Picasso también les gustó mucho. Y había los cuadros de Tapies, aquí están los cuadros de Tapies. Esto es muy interesante porque los cuadros de Tapies Y esta cerámica son bellísima. muy grandes y está esa cerámica escultura que única. es grandísima y que no se entiende muy bien ahí porque habría que verla de arriba abajo como lo ven los espectadores cuando están al lado de ella. Y eso es un rectángulo, es un libro. Ese es un grueso libro. Entonces, se llevó mucho tiempo comentar el enorme misterio de ese libro de piedra cerrado, impenetrable por ser de piedra, pero que al mismo tiempo Era un laberinto de soledad. sugiere en su portada, porque tiene unos signos cabalísticos que le puso ahí Tapies, sugiere como que el contenido del libro es el de todos los secretos que el hombre ha querido saber para ser feliz en el mundo, y uno dice, ¿y cómo abro yo este libro? Porque el libro es de piedra, entonces no se puede abrir, y es como una burla sangrienta que le está haciendo Tapies a uno, de mostrarle la portada del libro y que uno no lo pueda abrir. Es parecido. Pero sucede muchas veces con la gente que compra los libros por metro y no los ve nunca. Eso es Claro, otro misterio. y es parecido en un altísimo nivel intelectual a ese otro libro que hay que le presenta a uno una portada muy atractiva, como que dentro del libro hay imágenes eróticas muy sugestivas, y cuando uno lo abre le da un corrientazo a uno porque tiene tiene unas pilas adentro. Claro, esa es una cosa, yo he abierto muchos libros de esos y me han pegado corrientazos increíbles. Pero eso es lo que buscan, supongo yo. Pero, por lo menos se abre. Te erotizan. Claro, queda uno inmediatamente, verdaderamente freudiano después de eso. En cambio, el de Tapies, el libro de Tapies... Tú sabes que siempre él ha querido que nosotros le devolvamos el libro y él nos da cuadros o lo que sea, porque no quiere volver a hacer otro. Y es maravilloso y es venezolano, es nuestro, pues. Qué bueno. Todo lo que hay ahí, me preguntaron si venían de otros museos o qué suerte que hemos tenido de esas obras de que vengan y que nos los presten los grandes museos de España. Y realmente el museo se siente contento porque son todos de ustedes, son todos venezolanos, son todos de nuestra colección. Yo les dije eso también, claro, naturalmente, no hacía falta decírselo porque lo sabían, pero yo insistí muchísimo en eso. Lo que pasa es que los optimistas piensan, no, eso no es de nosotros, eso todavía es de Sofía, eso va a ser del pueblo venezolano cuando Sofía se muera. Y resulta que lo que va a pasar es que se va a morir todo el pueblo venezolano y Sofía va a seguir con sus cuadros ahí en el museo, porque es muy difícil que Sofía se muera antes que todos los demás en este país. No me desees tanto mal. Es para echarle a perder la noche a un montón de gente que está pensando que a lo mejor es tu última presentación en la televisión. Que esa tos, por cierto, es alérgica. Ya lo dije, yo quería que me trataran no bien. No es la montaña mágica. Y yo quería ser la dama de las camelias, Margarita Gautier. Y me dijo, no, eso es una vulgar tos alérgica, pero la acompañará mucho tiempo. Bueno, vamos a... Y es muy elegante. Hay un libro de Camilo José Cela que se llama Pabellón, que también es de lo mismo, que también es como la montaña mágica, ¿no? De nada, no. Terrible, no nombro ni la palabra. No. De señores que están enfermos. De Cela, no, la grosería es Cela y Man, no. Man
Stomaman es un gran escritor. Tú no es un aceptas premio hacer Cervantes, un yo- premio... No puede ser que una persona que tiene en su museo una exposición de arte español no quiera que le nombren a Cela. A mí me parece Cela un intelectual genuinamente español, en primer lugar. Esa manera de hablar de Cela, ese diccionario secreto de Increíble, Cela, eso es increíble. que no tiene Pero secretos de ninguna uno especie. tiene un derecho de decir que así todo, no hay comparación entre Man y Cela. Y Cela lo enseña a uno a hablar como deberíamos hablar también en Venezuela, como los españoles hablan, como habla la televisión española. Qué La maravilla. televisión española nombra a las cosas por su nombre. En Venezuela a las cosas las nombramos por su pito. Cada vez que hay una cosa que le damos el nombre verdadero, le meten un pito a uno, y entonces lo que suena es un pito, porque iba yo y suena un pito y no se oye nunca la palabra. En España no ¿Cómo hay es eso? pito. Yo no En entendí. España no hay pito sino palabras, y cada palabra se dice en el momento en que se ¿Pero debe qué es el decir, pito? Eso, explícamelo. porque la censura en la televisión venezolana es un pito, y cuando uno pronuncia una palabra que no debe ser escuchada por los castos oídos de la audiencia, Bien, entonces pito. la sustituyen por un pito. Bueno, pero será aquí, porque En Venezuela, humildemente en este canal hemos dicho palabras que, bueno, que son usuales en el lenguaje y no me han puesto pito. Acabo de hacer un programa en Miami, que es como Venezuela, pues hay 150 venezolanos, y temí... Miami no es como Venezuela, es Venezuela. Es Venezuela, son Claro. 150. Venezuela es como Miami. No sé cómo tomártelo, chicos. Me acuerdo de mi tos, no me haga sufrir hoy. Y entonces dije una mala palabra y le dije al entrevistador, hice algo malo, porque no sé el gusto y el casto gusto de los meñameros. Entonces, no, eso es en vivo, entonces ya. Claro, son palabras de uso corriente. De También uso corriente. en algún programa tuyo el doctor Arturo Uslar Pietri Pero usó por primera vez la palabra una palabrita, pendejo. pero una palabra Pero- pendejo, que es la más pendeja de las palabras Y venezolanas. entonces a mí me dio Entonces, rabia una la cosa que no cantidad de puede ser. cosas que eso levantó. Si Arturo Uslar, y entonces ahora, como lo hizo Arturo Uslar, todos los que tenían ganas de decir cuán pendejo hay una cantidad de pendejos, empezamos a desahogarnos y a decirlo. Claro. Pero me ganó el mérito de haberlo dicho Pero ahí antes. se quedó, pero- pero ahí se quedó, no Eso. se prosperó. No. Mientras que la televisión española dice todo. En este momento hay uno que tiene un programa de la televisión española que sale en cámara anunciando su programa. Y lo anuncia con vulgaridades, con lo que llamaríamos aquí nosotros No, pero vulgaridades, pero que acuérdate no que son. la literatura Son palabras. del siglo y toda esa cosa está llena de las palabras por su nombre, de las cosas por su nombre. Pues. Y los cuadros de Picasso también están llenos de cosas que existen y que no hay por qué no pintarlas. En Venezuela, en ese aspecto, estamos todavía, diríamos, como que muy atrasados. Bueno, sí. En Venezuela el idioma, que ya bastante deteriorado está, se empobrece todavía más, porque hay un montón de palabras que están prohibidas. Bueno, en la sala Picasso, de dos colegios me llamaron y si yo creía que las niñas, porque eran colegios de niñas, Sí. podían ver la suite Volar, que son los dibujos más hermosos que ustedes se pueden imaginar. Bellísimos. Y no es difícil, no tienen que imaginarse. Los museos en Venezuela son gratis. De manera que ustedes pueden ir, están abiertos, estamos felices de recibirlos. Y fueron y no pasó nada. No pasó nada, pero pudo haber pasado. Si hubieran sido, Pero fíjate que preguntaron. si hubieran sido los 300 dibujos eróticos de Picasso, por ejemplo, Ay, que te los quisiera tener. la sala, desde el punto de vista de la televisión venezolana, no se llamaría sala Picasso, sino sala Pitazo. Porque era así, Claro, porque ahí no se podría ver nada sino puro pito. Pero óyeme una cosa, cuando nosotros expusimos, y creo que te lo conté a ti o a nuestros amigos, cuando Pedro Centeno Vallenilla tuvo su exposición con nosotros, tan criticada y tan vista por todos, y después tan admirada por todos, de los pocos que me sostuvo, y fue un grupo entre ellos, porque yo decía, yo me parece que es un pintor muy serio y que hay que exponer. Sí. Entonces había una sala
que era la sala erótica de Pedro Centeno. Como todos saben ustedes, no sé si la familia me matará, Pedro Centeno pintaba mujeres, pero no las amaba. Está suficientemente camuflado lo que yo quiero decir. ¿Se entiende? No lo entiendo, pero sí. Bueno, ustedes entendieron lo que decir. Pintaba a las mujeres, pero no le gustaban las mujeres. ¿Está bien? ¿Estaba correcto? Bueno, si quieren digo la palabra. Entonces, a veces yo al mediodía iba, y la cantidad de monjitas que se agrupaban en la sala, viendo los dibujos, no es nada eróticos, porque no lo eran, pero se llamaban así, porque eran desnudos. Era increíble. Por la razón temática. Por la razón y lo temática. lógico es que sean justamente las personas más privadas de aquello las que vean más esos dibujos. Esos dibujos cumplían una función pedagógica que, de no haber sido por ellos, nunca hubiera sido visto. Eran muy castos esos dibujos. Demasiado castos. En Eran muy realidad yo castos. creo que las monjas, cuando lo veían, querían un poco descender al nivel del buen comportamiento, porque la imaginación de ellas era con toda seguridad mucho más febril que la de Pedro Centeno. Pero yo tengo una foto, a pesar de que no es tomada por nuestro amigo Gómez, sino por mí, y están las monjitas inclinándose una sobre otra para ver mejor. No veían nada, no veían nada. Claro. Nada. Ahora, yo creo importantísimo, aunque nos hayamos reído, esto que estamos hablando, porque tiene que ver nada menos que con la libertad de expresión. Ahí vamos. Las frases, por cierto, del gran Octavio Paz, recién fallecido, que publicaron los periódicos con motivo de su muerte, incluyen muchas opiniones sobre la libertad de expresión. Para Octavio Paz la libertad de expresión era una preocupación de todos los Continua. días. Y para todos Además, los intelectuales, también la libertad de expresión es una preocupación constante. Por eso, cuando uno acude a los medios, no deja nunca de hacer uno que otro comentario acerca de ello, porque el temor a que la poca libertad de expresión que tenemos se acabe y el deseo de que la poca libertad de expresión que tenemos aumente es muy grande, porque sin libertad de expresión no hay manifestación intelectual de ninguna naturaleza, no hay manifestación cultural, no hay manifestación artística, y sin esas manifestaciones un pueblo no merece llamarse pueblo. Un pueblo que no tiene cultura, que no tiene arte. Cuando no hay libertad de expresión, no es solamente lo que llamamos cultura, es todo, porque es todo, es todo. Claro, y creo que de las pocas cosas que hay todavía en Venezuela y que los venezolanos debemos cuidar verdaderamente está la libertad de expresión. Yo soy sumamente pesimista, como hay tanta gente que es muy pesimista. Yo soy casi profesionalmente pesimista, pero en el campo de la libertad de expresión no soy tan pesimista. Creo que tenemos libertad de expresión y creo que debemos ampliarla, que debemos profundizarla. Pesimismo, si hubiera una medición, yo creo que podríamos medir quién es más, pero sí creo también, que creo tampoco en muchas cosas del conformismo venezolano. El venezolano no se conformaría hoy día con que le quitaran por lo menos el derecho de expresarse. Creo que no. Ojalá sea así, ojalá sea así, ojalá. Pero ojalá también que los venezolanos entendamos que el uso de ese derecho de la libertad de expresión es una cosa que no debe tratar de impedírsele a nadie en ningún campo. Por eso, lo que decíamos antes, aunque daba risa, era muy serio. Como siempre, lo tuyo es sumamente serio y te lo agradezco. Yo también, que me invites naturalmente. Que a lo mejor los que están viéndonos no te lo agradecen que me invites, pero yo sí te lo agradezco. No, sí me agradeces, si tú supieras, y mucho. Promoción. Domingo a las 10 de la noche, en tu canal, Canal 51, vean a Zapata, simplemente Zapata. Televisión.
Domingo, 10 de la noche, Canal 51, Tu Televisión, Zapata, simplemente Zapata. Versiones de Venezuela.